tardes a todas y a todos. Un gran gusto acompañarlos, aunque sea a la distancia. Lamentablemente no puedo estar allí presente con todos ustedes, pero me da mucha alegría la realización de este curso y la posibilidad de compartir algunas palabras previas con todos ustedes para empezar a tratar de establecer algunos lineamientos generales sobre lo que es la conformación de la identidad misionera. Siempre decimos que la historia nos permite no solo conocer el pasado, sino fundamentalmente entender cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Y creo que este curso nos habla un poco de eso, la posibilidad de abordar líneas de interpretación que nos ayuden a entender cómo es que llegamos a ser lo que hoy somos los misioneros en términos de sociedad, en términos de cultura, en términos de convivencia con el medio ambiente, eso que tanto y tan bellamente los rodea a todos ustedes allí en la ciudad de Puerto Iguazú. Yo lo que voy a tratar de hacer es un pequeño resumen sobre distintas etapas de la historia misionera, en la que voy a remarcar algunos elementos que considero fundamentales por la supervivencia que han tenido en el tiempo y porque son un poco los elementos con los cuales se conforma nuestra actual identidad sociocultural, o de la que se nutre, o que podríamos definir como raíces de nuestra actual identidad sociocultural. Claramente, la sociedad misionera es el producto de una evolución histórica que se inicia hace muchísimo tiempo, que tiene la raíz guaranítica a su punto de partida, una raíz guaranítica que va a ser el elemento ocupacional central que va a tener el territorio de la región paranaense, que claramente es mucho más amplio de lo que hoy es la actual provincia de Misiones, y que durante siglos va a tener el proceso de conformación de esta cultura guaranítica que perdura con tanta fuerza en toda nuestra región y que es la raíz originaria sobre la que se sustenta nuestra realidad social en la provincia de Misiones. El pueblo guaranítico se va a ir formando a lo largo del tiempo a partir de algunas características de las cuales a mí me interesa resaltar una o dos. Fundamentalmente la idea de la autonomía, esta idea de un pueblo autónomo. Un pueblo no solo en el sentido de generalidad, la idea del pueblo guaraní autónomo como una nación uniforme, que no lo era, claramente no lo era. Lo que definimos como guaraní es mucho más diverso y mucho más amplio de lo que la propia palabra está englobando. Incluso los mbiá, que son los habitantes de ese pueblo guaraní que tenemos hoy en la provincia de Misiones, son una de las parcialidades que tiene esta gran nación guaranítica. Pero hay una generalidad o hay un elemento que se repite en cada una de estas parcialidades, de estos grupos en los que se distribuye la nación guaraní, que es fundamental, que es la idea de la autonomía. Cada pueblo, cada tecoá, se ha organizado, se organizaba y se organiza en forma autónoma, tiene sus caciques, sus líderes, sus referentes, pero siempre esa autonomía es en tanto una concepción política hacia adentro, pero también una concepción política hacia afuera, entendida como una autonomía parcial que integra una unidad mayor, que es la alianza, el vínculo, la relación de reciprocidad que establece esa aldea, ese tecoá, con otros grupos, con otros tecoá, con otras aldeas que hay en la zona. O sea, se trata de una idea de autonomía, pero también de una idea de autonomía siempre en vínculo con un otro, con una generalidad mayor, que es esta nación guaranítica que va conformando socioculturalmente la realidad del pueblo que habitó estas regiones en forma exclusiva durante muchísimos siglos, hasta la irrupción de los conquistadores. El otro elemento que a mí me parece importante, que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar aquella historia de los guaraníes en esta región, es la del vínculo con la naturaleza, que es algo en lo que por ahí nosotros no heredamos de la misma manera o no interpretamos de la misma manera, y es uno de los elementos en los que mucho tenemos para aprender, esa convivencia con lo natural bajo una idea de simbiosis, si se quiere, entre la cultura que expresa el pueblo guaranítico y el medio ambiente que lo rodea. Es un elemento del que hay muchas enseñanzas para adoptar, y que claramente en la región de Puerto Iguazú se puede expresar con mucha mayor claridad
porque están rodeados de un medio ambiente mucho mejor custodiado y cuidado y protegido de lo que por ahí tenemos en otras regiones de nuestra provincia. Entonces, la autonomía, la defensa de esa soberanía propia, particular, que tiene cada aldea, cada altecoá para gobernarse, es un elemento fundamental en la conformación de la cultura guaranítica, y es un elemento que va a pervivir a lo largo del tiempo y que en esta charla vamos a registrar varias veces. Y el otro elemento es el del vínculo con el medio ambiente, que me parece son los dos aspectos centrales de la cultura guaranítica que podríamos destacar en este breve resumen que estamos haciendo. A partir de la irrupción de los conquistadores en el espacio americano y fundamentalmente en el espacio de la selva paranaense, los guaraníes van a poner de manifiesto ese apego a la autonomía a partir de lo que es la resistencia frente a los conquistadores. La resistencia en un primer momento frente a los conquistadores españoles que avanzan desde Asunción y que pretenden someter a los pueblos guaraníes a la forma de apropiación del trabajo indígena que era la encomienda, y que claramente no encaja dentro de lo que es el marco cultural de la reciprocidad y del parentesco con el que pretenden vincularse los guaraníes con este otro que irrumpe en la región. Resistencia frente a los españoles, resistencia frente a los portugueses que pretenden esclavizar a estos pueblos para llevarlos a trabajar como mano de obra esclava en las facendas de la región de San Pablo, y a los que van a enfrentar los guaraníes en distintos combates, el más célebre de ellos, la batalla de Mbororé, cuando un ejército guaraní jesuítico al mando de Nicolás Ñenguirú va a lograr derrotar a los bandeirantes y ponerle fin a esa experiencia tan traumática que eran las bandeiras en toda la región de las misiones jesuíticas que se estaban fundando. Y a partir de estas resistencias, esta relación tan particular que va a surgir con ese otro conquistador que aparece en la región, que son los padres de la Compañía de Jesús, que proponen una alternativa más humanista frente a la barbarie que proponía la esclavitud o frente a ese modelo de apropiación que era la encomienda. Es con ellos, con los jesuitas, con los que los guaraníes van a lograr establecer una especie de síntesis y una especie de acuerdo para poder implementar un proyecto alternativo de conquista, que fueron las misiones jesuíticas, en el cual los guaraníes pudieran al mismo tiempo garantizar el ideario ese fundamental que remarcábamos al principio, el ideario de la autonomía. Los jesuitas le garantizaron a los guaraníes la autonomía sobre sus tierras, que era fundamental. Lo guaranítico solo se expresa y se entiende en tanto hay un vínculo con la tierra, y les garantizaron además que en esos territorios, en esas tierras, no entraría el hombre blanco, una autonomía no solo por la posesión, el uso de la tierra, sino una autonomía en tanto al manejo de esa tierra. Bueno, a partir de este acuerdo, de esta alianza que hacen entre los caciques guaraníes y la Compañía de Jesús, es que empieza a desarrollarse la experiencia de las misiones jesuíticas a comienzos del año 1600, a comienzos del siglo ese del 1600, con las dificultades propias de la primera etapa, en donde se fundan reducciones en regiones por ahí muy distantes, unas de las otras, la región del Itatín, la región del Tape, la región del Uruguay, que dificultaban mucho la defensa, las comunicaciones, el intercambio, la relación entre esos pueblos que se estaban fundando, y que además empezaron a ser asolados por los bandeirantes. A partir del triunfo de Mbororé encontramos allí el inicio de la etapa de auge de las misiones jesuíticas, la consolidación de los 30 pueblos históricos, entre lo que hoy es Paraguay, Misiones, Corrientes y Brasil, 30 pueblos que ahora se encuentran agrupados en un espacio territorial mucho más acotado de lo que era la primera etapa, lo que facilita la protección, lo que facilita la defensa, pero fundamentalmente lo que facilita esta idea que ya veíamos en la organización de los tecoá guaraníes previos a la conquista, en donde cada pueblo es autónomo, cada pueblo es autosuficiente, cada pueblo se organiza, se estructura, consigue los recursos que necesita para su subsistencia en forma autónoma, pero forma parte de una unidad mayor. Esa unidad es la relación de reciprocidad
de solidaridad que se establece entre los 30 pueblos. Cada pueblo empieza a especializarse en algún rubro, por ejemplo Concepción en lo que tiene que ver con la conformación de ejércitos, de allí saldrán los liderazgos militares, por ejemplo, de el linaje de los Ñenguirú, que van a ser jefes históricos de los ejércitos guaraníes. Los pueblos correntinos se van a organizar en torno a la producción ganadera, otros pueblos se van a especializar en la arquitectura, otros pueblos en la escultura, otros pueblos en la explotación de los herbales naturales, y todos ellos integrados dentro de una unidad que está dada por la presencia de los padres de la Compañía de Jesús y por este concepto que viene de la etapa anterior prehispánica, que es el de la autonomía, pero una autonomía entendida como vínculo con la tierra, pero también como vínculo con un otro, a través de relaciones de reciprocidad, que son las que garantizan la supervivencia del colectivo, no solo la aldea autónoma, sino también la aldea como parte de un espacio sociocultural mayor. Las misiones jesuíticas replican ese mismo modelo de organización que viene de la etapa prehispánica. Allí hay una habilidad por parte de los padres de la Compañía en interpretar el espíritu guaranítico, el espíritu de los originarios, y a la hora de organizarse. Incluso el espacio urbano está organizado con las mismas casas alargadas y un espacio central muy grande que era la plaza, que se replica en los Tecoá de la época prehispánica, en el que ahora aparece el reemplazo del Opú, aparece el templo cristiano como lugar sagrado, y bueno, todo un espacio urbano organizado a partir de una especie de sincretismo entre las formas de organización del espacio urbano guaranítico y las formas que traen los padres de la Compañía de Jesús desde Europa. Esta experiencia misional, que va a durar 150 años en la región, que va a tener a las guerras guaraníticas como una etapa de crisis muy profunda en 1750, cuando el rey de España acuerde entregar los 7 pueblos orientales al rey de Portugal, y esto va a desencadenar una reacción muy fuerte por parte de los habitantes de esos pueblos, pero en realidad por parte de la generalidad de los 30 pueblos, que se sustenta o se explica esta reacción a partir de la defensa de ese concepto de la autonomía. Esas tierras le pertenecen a los guaraníes, esas tierras tienen que estar bajo el gobierno de los cabildos de los pueblos misioneros, y ni siquiera el rey de España, con toda su soberanía y todo su poder absoluto, podía extraer o quitar esas posesiones a los guaraníes. Así lo entienden los guaraníes, así se lo plantean al rey, y así es que se desarrollan las guerras guaraníticas entre el 50 y el 54, cuando los guaraníes finalmente van a ser derrotados. Poco tiempo después, en la década siguiente, se produce la expulsión de los jesuitas en un contexto internacional muy distinto, cuando están irrumpiendo las ideas modernas, cuando los reyes pretenden tener iglesias nacionales bajo su control, en donde se deja de lado la idea universalista para pasar a colocar en el centro de la reflexión humana y filosófica al individuo. Es la época en que emerge el individualismo, el homocentrismo, y en esa nueva filosofía que está surgiendo la experiencia de las misiones con su tono colectivo, con su colectivismo, con su principio de la reciprocidad, con su carácter solidario, con la idea de la unidad de los pueblos autónomos, evidentemente no encuentra lugar, y es por eso que se decide la expulsión de los jesuitas. Esto va a provocar para la región el inicio de una etapa de decadencia de los pueblos, que se da por distintos factores, desde malos administradores españoles hasta el abandono de los pueblos por parte de los guaraníes, ciudadanos personas que no vuelven o no van a la selva a vivir, no vuelven al monte, porque ya no es una cultura del monte, para vivir en el monte, sino que es una cultura de un pueblo, acostumbrada a vivir en un pueblo. Ya llevan han vivido 150 años organizados en estos pueblos misioneros, y por lo tanto emigran hacia otras zonas rurales de la campaña oriental, de Corrientes, de Entre Ríos, de Río Grande do Sul, en donde empiezan un proceso de mestizaje que va a ser característico de toda la región, y que perdura hasta nuestros días, y que está en la base de ciertas características socioculturales de nuestra región, tan características como el gaullo, el gaucho, el mencho correntino, figuras sociales
que son prototípicas del mestizaje, en el que la cultura guaranítica está muy pero muy presente. La decadencia de las misiones va a perdurar, va a ser cada vez mayor y va a tener un leve momento de recuperación cuando irrumpa en la historia Andrés Guacurarí Artigas, en el marco de la Revolución y de la Independencia. Estamos hablando de 1815, los guaraníes que habitaban por lo menos la margen occidental del río Uruguay van a adherir fervorosamente a las ideas artiguistas del protector de la Liga de los Pueblos Libres, José Gervasio Artigas, que proponía un programa alternativo de revolución al que se propone desde Buenos Aires, que postulaba el centralismo y la preeminencia social de las élites por sobre los sectores populares, frente a Artigas, que está hablando de federalismo, república, independencia y de una ampliación de la base social de la revolución en la que todos los sectores pudieran sentirse interpretados. Entre esos sectores, claramente los guaraníes van a ser un actor fundamental y van a ser el ejemplo que podemos tomar en la historia para remarcar cuál era el alcance que pretendía darle José Gervasio Artigas al proceso revolucionario en esta región. Artigas va a designar a Andrés Guacurarí Artigas como gobernador, como comandante general de Misiones, un cargo similar al de gobernador, para gobernar una provincia. Esto es un hecho emblemático en la historia, es la única vez que un originario gobierna una provincia, y eso fue posible justamente en el marco de este proyecto federal artiguista. Nuestro Andresito retoma, restablece, recupera la bandera de la autonomía de estas tierras en posesión de los guaraníes, de los habitantes de estos territorios, que en aquella época eran los guaraníes, y va a tratar de saldar ese proyecto y ese camino durante los 4 años de administración que va a tener. 4 años surcados por las guerras, por los conflictos, por las invasiones de Paraguay y de los lusos brasileños, la destrucción de los pueblos misioneros, y una experiencia inédita en la historia, como decíamos, de un originario gobernando una provincia. En 1819 Andresito va a ser capturado, enviado prisionero a Río de Janeiro, y esa experiencia tan particular de la posibilidad de que los guaraníes se organicen soberanamente, autónomamente, dentro de un marco de provincias hermanas, queda trunco. Finalmente Misiones va a tener algunos comandantes generales más, Pantaleón Sotelo, Francisco Cití, Nicolás Aripí, pero la autonomía, la soberanía de Misiones terminará siendo asumida por la provincia de Corrientes, que en el mismo momento está iniciando un proceso de expansión de su zona productora ganadera, ocupando territorios que habían pertenecido hasta allí a la provincia de Misiones. A partir de la década del 20, Misiones entra en una etapa que tradicionalmente se ha conocido como una etapa de vacío, pero que en realidad los últimos estudios nos muestran que no era un espacio vacío, sino que había mucho movimiento, fundamentalmente de paraguayos, brasileños, pero también de guaraníes, y la expansión de Corrientes, como remarcábamos anteriormente. Esta etapa va a durar hasta la Guerra de la Triple Alianza, cuando los paraguayos sean finalmente expulsados de lo que hoy es el territorio de la provincia de Misiones, y a partir de allí, pero fundamentalmente con la creación del Territorio Nacional de Misiones en 1881, el inicio de una nueva etapa histórica para Misiones, que tiene que ver con la llegada de los inmigrantes, que son los que van a aportar la última cuota a este mestizaje sociocultural del que proviene la actual sociedad misionera. Los inmigrantes aportaron una cuota que es característica, o un elemento que es característico de nuestra realidad. Basta con mirarnos a la cara unos a los otros para darnos cuenta que somos un pueblo muy diverso, y ese es el último elemento de nuestra conformación sociocultural. La idea de la autonomía, el apego que tenemos los misioneros por nuestra tierra, el apego que tenemos por nuestra condición de pueblo soberano, la idea del federalismo que surge de ahí, el vínculo con el medio ambiente, que es otro elemento fundamental de nuestra conformación sociocultural, al que tenemos que darle quizás mayor importancia, y el último aspecto que se incorpora gracias al aporte que han hecho las corrientes inmigratorias es el de la diversidad. Somos un pueblo extremadamente diverso, con culturas diversas, con credos diversos, con comidas diversas, con músicas diversas, con un vestuario diverso, y ese es un potencial que tenemos los misioneros. No es en la homogeneización en donde nos vamos a hacer fuertes como sociedad, sino es en entender que nuestra heterogeneidad, que nuestra diversidad
nos permite contar con una variedad de herramientas a la hora de interpretar los distintos momentos históricos que nos toca atravesar como pueblo, con una mayor riqueza a la que lo pueden realizar otras culturas. Esa diversidad nos permite contar con muchas miradas diversas puestas sobre un mismo punto, sobre un mismo aspecto, a la hora de sacar conclusiones. Y eso es lo que somos los misioneros, una sociedad diversa por sus pueblos, por los pueblos que han llegado aquí, nos han conformado, una sociedad diversa por las características culturales de estos inmigrantes que han venido, pero también una sociedad diversa por la historia, por esta historia de guaraníes, por esta historia de jesuitas, por esta historia de revolucionarios, por esta historia de federales, por esta historia de paraguayos que también ocuparon nuestro territorio, de correntinos que ocuparon nuestro territorio, por esta historia del territorio nacional, que duró 70 años, y también por esta historia de provincia. Desde 1953 hasta la actualidad somos la provincia de Misiones y estamos orgullosos, muy orgullosos de serlo. Muchas gracias por permitirme brindarles esta charla. Les mando un abrazo grande y espero que aprovechen mucho este curso que realmente les va a dar herramientas para entendernos y explicarles a los visitantes qué somos y cómo somos los misioneros. Muchas gracias.